Damas y caballeros, el Fuero Militar Policial les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación de los libros Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial Tomo 1, asimismo de la revista El Jurista del Fuero Militar Policial número 26. Dando inicio a esta ceremonia, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del general de brigada Enrique Hilario Chambergo, director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar. Señor Contraalmirante, Cuerpo Jurídico Darío Vázquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial. Señores generales y almirantes, magistrados supremos del Fuero Militar Policial. Señor Teniente Coronel Roosevelt Bravo Magdeo, editor y autor del material bibliográfico que presentamos esta mañana. Señores articulistas de la revista El Jurista del Fuero Militar Policial número 26. Señores oficiales superiores y subalternos, señores supervisores, técnicos y suboficiales, señoras y señores, damas y caballeros. En mi condición de director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, agradezco vuestra asistencia a este evento en el que se presentará el libro Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial Tomo 1. Nuestra intención ha sido alcanzar a los lectores la doctrina penal militar y facilitar el trabajo de los magistrados del Fuero Militar Policial. Esperamos seguir con el tema el próximo año y publicar el tomo 2, que permita la exégesis de los tipos penales de la parte especial del Código Penal Militar Policial. Presentamos también la revista El Jurista del Fuero Militar Policial número 26, en la que encontrarán diversos artículos sobre derecho penal militar y temas afines. Como sabemos, nuestro jurista está indexado a Dialnet. Agradeciendo de antemano la labor de nuestros presentadores, permítanme recordarles que este año hemos tenido una producción bibliográfica trascendente y prolífica. Así han visto la luz las publicaciones siguientes: Reporte del 7º Encuentro Internacional sobre Justicia Militar y Derecho Operacional, 277 páginas. Reimpresión del libro Homenaje a José Gálvez Egusquiza en el sesquicentenario de su muerte heroica, 1866-2016, 75 páginas. Revista El Jurista del Fuero Militar Policial número 25, 178 páginas. Presidentes de la Justicia Militar del Perú, 1899-2025, 354 páginas. El Cuerpo Jurídico Militar Policial del Perú, papel de los abogados en los ejércitos permanentes, 197 páginas. El Jurista del Fuero Militar Policial número 26, 177 páginas. Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial Tomo 1, 149 páginas. Gracias nuevamente por su presencia, que enaltece esta reunión académica, cuyo propósito final es posicionar al Fuero Militar Policial en reconocimiento en la escena nacional y mundial. Esparzan estas semillas editoriales para que todos sepan lo que hacemos. Muchas gracias. A continuación, presentación del libro Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial Tomo 1, a cargo del contraalmirante Cuerpo Jurídico Luis Jiménez Ames. El almirante Jiménez Ames es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, profesional en Derecho Militar Policial, Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Inteligencia Naval,
Estado Mayor y Seguridad Estratégica. Ha sido conferencista nacional e internacional y docente en diversas instituciones de formación de la Marina de Guerra del Perú. Ha sido también asesor jurídico de las más altas dependencias administrativas y operativas de la Marina de Guerra del Perú, así como procurador público de dicha institución en 2 oportunidades. En el ámbito de la justicia militar policial, se ha desempeñado como vocal supremo del Tribunal Supremo Militar Policial, presidente de la Sala de Guerra, secretario general del Fuero Militar Policial, director del Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar y jefe del órgano de control de la Magistratura Militar Policial. Actualmente se desempeña como vocal supremo suplente del TCMP. Dejamos en el uso de la palabra al contraalmirante Luis Jiménez Ames. Señor contraalmirante Darío Vázquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial. Señores oficiales generales y almirantes, magistrados supremos. Señor director del Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar. Señores jueces y fiscales militares policiales. Señores oficiales técnicos, suboficiales, damas y caballeros. Quiero en principio agradecer la oportunidad que me brinda el Fuero Militar, en la persona del director del Centro de Altos Estudios Jurídicos, Estudios de la Justicia Militar, y del propio autor del libro que voy a presentar, quienes me han permitido el día de hoy hacer la presentación de esta obra. Es la primera vez que me toca y lo agradezco infinitamente porque es una oportunidad que nunca he experimentado y espero que esté a la altura. Como les decía, me complace presentar esta obra titulada El Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial, tomo 1, que constituye sin duda un hito relevante en la producción doctrinaria nacional en materia de justicia militar y policial. Su autor, nuestro gran amigo y colega, el teniente coronel Servicio Jurídico del Ejército, Alejandro Roosevelt Bravo Macleo, es natural del Cusco, como todos conocen, graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y oficial en situación de retiro del honroso Servicio Jurídico del Ejército del Perú. Ha sido asesor también de diversas dependencias administrativas y unidades operativas y desempeñado varios cargos en la Administración de Justicia Militar. Habiendo contribuido, y es algo que a mí en lo personal me llena de mucha satisfacción porque participé con él en ello, en la elaboración del actual Código Penal Militar Policial, de la Ley de Organización y Funciones y de las normas reglamentarias que hacen que el día de hoy esta institución sea lo que es hoy, un baluarte de justicia a nivel nacional e internacional. El alma académica de Roosevelt lo ha llevado a ser conferencista y dictar cátedra en materia penal militar, derecho internacional humanitario y derechos humanos. Es articulista destacado y autor de diversos libros, como son el que hoy estamos presentando y los tomos 2, 3, 4, 5 de la justicia militar en la historia del Perú. Autor del libro Cuerpo Jurídico Militar del Perú, papel de los abogados en los ejércitos permanentes. Autor del Presidentes del Fuero Militar, Historia del Servicio Jurídico Militar, entre otros. Pero me merece una especial atención el trabajo arduo desarrollado por Roosevelt para la publicación de la revista El Jurista del Fuero Militar Policial. Creo que sin la tenacidad, el ímpetu que él imprimió durante toda prácticamente su gestión en su dirección del Centro de Altos Estudios, esta revista no hubiese alcanzado ya las 26 ediciones que tiene. Muy bien hecho, Rubén. Creo que eso marca de por sí tu compromiso que tienes con el Fuero Militar Policial. Respecto a la obra en presentación, encontramos que es un libro que no solo se limita a describir la normativa,
sino que interpela al lector jurídico, lo invita a reflexionar, a debatir y a construir criterios razonados para la correcta aplicación del Código Penal Militar Policial. En ese sentido, la obra responde a una necesidad largamente sentida en nuestra jurisdicción: contar con un desarrollo sistemático de la teoría general del derecho penal militar, acompañado de una exégesis rigurosa de algunos delitos de función. Y digo que es una necesidad porque la realidad nos está diciendo algo, que son pocos, quienes se interesan en desarrollar doctrina de justicia en justicia militar policial. Trasladamos justicia del fuero militar común para implementarla en nuestra organización, que tiene una naturaleza completamente distinta. Somos similares, pero no iguales, de naturaleza distinta, como repito. Y eso es un trabajo que en este caso Roosevelt Bravo ha acometido con entusiasmo y con mucho profesionalismo: empezar a crear doctrina de la justicia militar. El autor inicia este trabajo con un discurso sobre la teoría general del derecho penal militar, abordando una pregunta que durante décadas ha generado debate: si existe o no una teoría propia de esta especialidad. La respuesta que se propone no parte de la ruptura con el derecho penal común, como lo he dicho, sino de la especialidad, entendida como una adaptación necesaria a los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, siempre bajo el principio de legalidad y prevalencia de los derechos fundamentales. Especial mención me merece el análisis de los fundamentos de la justicia militar española que hace Roosevelt, cuya evolución histórica y doctrinaria ha influido decisivamente en la justicia militar peruana. El autor no se limita a una referencia histórica, sino particularmente en cuanto al carácter de la ley penal especial del derecho penal militar, extrae lecciones comparadas que hacen de ellos su relevancia. El libro aborda con claridad y solvencia temas que han sido objeto de cuestionamientos recurrentes, como es el fuero privativo militar y el debate entre disciplinarismo o jurisdiccionalidad, delimitando con precisión la jurisdicción disciplinaria y la jurisdicción penal militar, y situando a nuestra justicia militar en un contexto constitucional y jurisprudencial actual. Un aporte de especial valor es el desarrollo del concepto de delito de función que hace Roosevelt, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El análisis de su constitucionalidad desarrollado por el autor nos permite comprender con criterios técnicos por qué no todo acto cometido por un militar o policía en servicio puede ser considerado delito de función, siempre que éste no afecte un bien jurídico institucional. En la parte especial, el autor realiza una exégesis detallada de los delitos contra la defensa nacional, así como de los delitos de insubordinación, desobediencia y contra el servicio de seguridad, examinando el tipo penal, el bien jurídico protegido, los elementos objetivos y subjetivos y las consecuencias jurídicas. Este esfuerzo resulta particularmente valioso para jueces, fiscales y defensores, pues contribuye a uniformar criterios de interpretación, reducir márgenes de discrecionalidad indebida y fortalecer la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales. En este estado me permito señalar que concurro plenamente con lo manifestado por el autor en cuanto a la recurrencia innecesaria al artículo 15 del título preliminar sobre supletoriedad normativa, para recurrir sobre todo al Código Procesal Penal del Fuero Común, incorporando figuras legales cuyo uso excesivo pone en riesgo de desnaturalizar la justicia militar policial. Debo destacar que esta obra no pretende ser un trabajo cerrado o definitivo. Por el contrario, se le reconoce su carácter perfectible. Se convoca implícitamente al debate académico y a la producción colectiva de conocimiento. Esa apertura es precisamente una de sus mayores virtudes. Está pues abierta la puerta, o con ello se abre la puerta, a mayor debate, a mayor producción
académica sobre la materia de justicia militar policial. La justicia militar policial requiere hoy más que nunca de doctrina sólida, que sirva de soporte a la función jurisdiccional, que optimice los procesos, que contribuya a la celeridad y permita formular propuestas serias de modificación o actualización normativa, cuando las circunstancias lo demanden. Este libro se inscribe claramente en ese propósito institucional. Pero quiero en este momento transmitir la siguiente preocupación. Hemos sido siempre en nuestra historia una justicia célere, eficiente y eficaz. Una justicia que se caracterizó por ser una justicia que respetaba los plazos. El día de hoy hemos dejado de ser. Ahora estamos tan igual que nuestros vecinos del Palacio de Justicia. Tenemos que rescatar esas raíces. Debemos volver a hacer esa justicia célere, eficiente y eficaz. Ejemplo para otras. Estoy convencido que esta obra se convertirá en un texto de consulta obligatoria en la jurisdicción militar policial y en un punto de partida para futuras investigaciones que sigan consolidando una justicia especializada, constitucionalmente legítima y técnicamente sólida. Me permito hacer una mención especial al Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar, cuya dirección y personal hace posible que este tipo de trabajos vean la luz y estén al servicio de nuestros magistrados y operadores jurisdiccionales. Señores del Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar, bravo Zulu, como decimos en América. Finalmente, reconociendo la trayectoria y académica y profesional de Alejandro Roosevelt Bravo, su permanente aporte a la historia, a la doctrina y el fortalecimiento del cuerpo jurídico militar policial, hago votos para que no ceje en este empeño. Sigue, estimado Roosevelt, en ese camino intelectual y académico, que hay mucho por hacer. Muchas gracias, señores. Seguidamente, escucharemos las palabras del General Cuerpo Jurídico Policía Nacional del Perú, Juan Carlos Monroy Mesa, quien presentará la revista El Jurista del Fuero Militar Policial número 26. El general Monroy Mesa es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con el grado de Magíster con mención en Derecho Penal Militar Policial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho y Ciencias Penales. Estudios concluidos en la segunda especialidad en Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Santa María de San Marcos. Ha sido asesor legal en diferentes unidades policiales como Dirección contra el Terrorismo, Policía de Carreteras, Región Policial del Callao, Dirección de Pensiones, OSI, Policía Nacional del Perú, Inspectoría General, Estado Mayor General, Presupuesto, Jefe de la División de Defensa Legal de Policía. En el Fuero Militar Policial ha sido secretario de la Vocalía Suprema del Tribunal Supremo Militar Policial, vocal del Tribunal Superior Militar Policial del Centro y presidente del Tribunal Superior Militar Policial del Cusco. Dejamos en el uso de la palabra al general Juan Monroy Mesa. Señor Contraalmirante Darío Vázquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial. Señores miembros de la Mesa de Honor. Señores almirantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, magistrados del Fuero Militar Policial. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos superiores, suboficiales, empleados civiles, señoras y señores. Tengan ustedes muy buenos días. Antes de iniciar esta pequeña presentación, doy gracias a Dios por permitirme estar acá ante excelso público. Darle las gracias al presidente del Fuero Militar Policial por la ocasión, así como al director del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, y como no, a mi amigo Bravo Max Deo, con quien me une una gran amistad de hace muchos años. Bueno, vamos a presentar una revista que ya tiene su 26 edición.
vamos a hacernos primero hacer mención a un enigma comparativo para ver la importancia de la revista, que de repente al comienzo no le vamos a encontrar mucho sentido, pero poco a poco lo entenderemos. El enigma reza así: ¿las cebras son blancas con rayas negras o son negras con rayas blancas? Este enigma no es una pregunta trivial, en realidad. Ha motivado muchos estudios por establecer la naturaleza de estos colores, porque en realidad estos colores lo que le dan a las cebras es personalidad y estilo. Eso nos lleva al tema de la revista. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la revista? Su contenido. Al ver y establecer su contenido, vamos a encontrar cuál es su especialidad y cuál es su importancia y trascendencia. Lógicamente, para la jurisdicción militar policial, no solo nacional, sino a nivel de las jurisdicciones militares de toda la obra. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en un tema del contenido. Voy a tocar cada uno de los artículos haciendo un pequeño resumen de los mismos. Debemos hacer notar que existen varios temas que se abordan, como por ejemplo la parte procesal. Dentro de la parte procesal encontramos la argumentación jurídica como derecho fundamental. Paralelamente, otro artículo nos habla sobre la misma temática, pero en otro sentido. El otro artículo es criterios para determinar la trascendencia de la falta de motivación como causal de nulidad. Mire, en la misma revista encontramos temas que aparentemente son contradictorios, pero no es así. Es que los dos concurren para lograr una mejor administración de justicia. El primero, para establecer una necesidad de que toda resolución judicial sea motivada, porque cuando no es motivada es una causal de nulidad. Y la otra que nos dice que no toda infracción a la motivación genera la causal de nulidad. Importante, trascendente para la vida procesal de la actividad de la jurisdicción militar policial. Siguiendo en el ámbito procesal tenemos otro tema: la inhibición de los jueces por ascenso del diputado al grado de coronel y connotaciones del delito de desobediencia en el proceso penal militar policial. Como es sabido, nosotros hemos establecido un sistema de competencias de la jurisdicción militar, competencias en las cuales se tramita contra los miembros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional que tienen hasta el grado de comandantes o su similar. Pero cuando pasan al grado de coroneles, la competencia pasa a otra instancia. ¿Qué sucede si está en trámite el proceso y es en ese trámite que asciende al grado de coronel o similar a las Fuerzas Armadas? El código no ha establecido un procedimiento determinado. Acá en el artículo nos señala cómo debe hacerse, cómo se procede a la inhibición. Y nos hace mención que en los casos que se han suscitado habría una suerte de error en el amparo legal que cita el magistrado, pero que no es óbice para continuar con el procedimiento conforme esté establecido. Y después nos hace mención a un problema que tenemos en la calificación del delito de desobediencia. Al momento de emitir la disposición de inicio de la investigación preparatoria o al momento de presentar la acusación fiscal, tenemos un problema de calificación. Este delito, en esencia, supone la vulneración de una norma de diferente jerarquía. Por lo general, por costumbre acá en la justicia militar, son directivas. ¿Y qué pasa con las fiscalías? No ubican las directivas y no las colocan. ¿Cómo hace el juez para juzgar si eso es lo que supuestamente se transgredió? Y el autor hace bien en hacer mención de ello para rectificar este tipo de errores. Otro tema procesal es la justicia militar y el juzgamiento de terroristas por traición a la patria y delincuentes comunes por terrorismo agravado. Recordemos que esto se suscitó en el año 1992. Nos lo recuerda nuestro comandante Bravo, ¿no?
hace mención de cómo se suscitó y llega a unas conclusiones que deberían de leerlo, que no se los voy a decir porque es facilitarles la labor. Asimismo, a nivel procesal encontramos el análisis jurídico de la responsabilidad civil en el delito de tenencia ilegal de armas. El autor acá nos hace mención de una problemática al momento de juzgar y determinar el monto o el quantum de la reparación civil, y establece una suerte de propuesta legislativa respecto de determinar criterios que den fundamento a la decisión jurisdiccional. En la parte de lo que es ejecución y de la parte general del Código, tenemos el artículo del espacio punitivo de la jurisdicción penal militar policial. Acá lo que se hace es establecer tanto la parte general, cuando nos habla de las penas, en forma comparativa con las penas del Código Penal común, así como cómo se ejecutan las penas en la jurisdicción militar policial, dándole ciertas características, estableciendo ciertas diferencias, como por ejemplo que en el fuero común no existe la pena de muerte, que la inhabilitación en el caso de la justicia militar es con una pena accesoria y en cambio en la justicia común es tanto principal como accesoria. Cuestiones así que lo van a encontrar en este artículo. Tenemos en cuanto a lo que es dogmática del derecho internacional humanitario, un artículo que nos habla de la proporcionalidad y las represalias en el marco de los conflictos armados. Este artículo presenta un análisis jurídico referente a la proporcionalidad como principio del derecho internacional humanitario. Muy interesante. A nivel del derecho comparado, tenemos convergencias entre el sistema de la justicia militar en el Perú y los Estados Unidos bajo la óptica de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, concluyendo la autora que efectivamente en ambas jurisdicciones se han ido perfilando a mejorar lo que es la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También al nivel del derecho comparado tenemos las reformas al régimen jurídico militar producidas en la ley 26.394. Este es un tema que cupe a nuestro país amigo Argentina, donde la justicia militar pasó a ser una justicia de naturaleza administrativa, vistas a nivel, en todo caso, del fuero común. En cuanto a la parte especial del Código, tenemos el artículo que habla de los delitos de función cometidos por el personal militar durante los estados de emergencia. También contamos en la revista datos históricos como la bibliografía del general de división Antonio Silva Santiesteban Castañeda. ¿Quién fue? En su condición de presidente del Consejo de Oficiales, presidió originalmente la comisión nombrada para formular el nuevo Código de Justicia Militar, que finalmente se convirtió en el Código de Justicia Militar de 1950, que creó los consejos de guerra y consejos superiores permanentes y el cuerpo jurídico militar en la jurisdicción militar, entre otros aciertos. También nos informa sobre eventos realizados en los ambientes del Foro Militar Policial, como el 8º Encuentro Internacional sobre Justicia Militar y Derecho Internacional Humanitario, y la presentación del reporte del 7º Encuentro Internacional sobre Justicia Militar y Derecho Operacional. Nos informa también temas de la época, del momento, como la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación, del Acta de Instalación del Consejo Supremo de Guerra y Marina del 23 de marzo de 1899, y la suscripción del Convenio Internacional Interinstitucional entre el Foro Militar Policial y la Contraloría General de la República. Como pueden haber escuchado, tenemos una matriz de temas que abarcan en esencia todos los libros que contiene el Código Penal Militar Policial. Recordemos, tiene la parte general, la parte especial, la parte procesal y la parte de ejecución. Y en estos artículos se abordan las 4 partes por 4 libros. Pero además sale más allá de ello y vemos derecho comparado y derecho constitucional. Y eso nos da a entender, pues, el gran nivel en el que está la revista que estamos en este momento presentando. Eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, que nos interesa el tema de la jurisdicción militar policial,
¿Qué hemos hecho las últimas 2 semanas, hace un mes, hace 2 meses? ¿Qué hemos leído sobre la jurisdicción militar policial? Y probablemente nos respondamos y digamos, no hemos leído nada. No porque no querramos leer, sino porque mayormente no existe, como lo dijo mi antecesor acá en el podio, no existe mucha doctrina de dónde leer o informarnos. No, pues si lo revisamos, ya lo hemos leído, y entonces, ¿qué leemos de nuevo? Y ahí viene, y ahí es donde se presenta la posibilidad. Tenemos una revista que nos da todas esas lecturas de personas que están plasmando sus experiencias en lo que es la justicia o la jurisdicción militar policial. Y en ello viene pues el tema. Obtenemos con la revista conocimiento que nos va a informar y nos va a servir para aplicarlo en la vida diaria de lo que es la administración de justicia. En dicho sentido voy a hacer mención a una frase de Peter Drucker: el conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado y aumentado constantemente, o finalmente desaparece. Acá Roosevelt nos ayuda bastante con su perseverancia y constancia a mantener vigente lo que es la doctrina de la jurisdicción militar policial, y se hace a través de la revista del jurista que estamos presentando el día de hoy. Muchas gracias. Invitamos a continuación al señor contraalmirante Cuerpo Jurídico Darío Vázquez Rojas, presidente del Fuero Militar Policial, para brindarnos un mensaje respectivo. Bueno, voy a agregar poco. En realidad creo que nuestros presentadores han desarrollado el tema que nos ha presentado estas publicaciones. Bueno, la consolidación de la justicia militar policial lógicamente requiere un enfoque integral, no solo del ejercicio responsable de la función jurisdiccional y fiscal, sino también del desarrollo de una ciencia jurídica propia, porque es una jurisdicción autónoma y excepcional. En tal contexto, la revista El Jurista y el Fuero Militar Policial, en su edición 26, como nos ha señalado el señor general de la Policía Nacional, don Juan Carlos Monroy Mesa, recoge aportes doctrinarios relevantes. Asimismo, incorpora también la semblanza del general de división Antonio Silva Santiesteban Castañeda, quien presidió el Consejo de Oficiales Generales entre los años 1947 y 48. Asimismo, esta publicación destaca la participación de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar Policial, lo cual subraya su naturaleza oficial y su rol formativo. En cuanto a la publicación del libro titulado Código Penal Militar Policial, Teoría General del Derecho Penal Militar y Exégesis de la Parte Especial, tomo 1, como ha señalado el señor contraalmirante Luis Jiménez Ames, constituye una obra pionera y fundamental en el ámbito jurídico militar policial. Su autor, mi amigo, compañero de la maestría de los años 98, todavía sí recuerdo. Bueno, el teniente coronel Roosevelt Bravo Magdeo desarrolla su obra analizando el derecho penal militar policial y realiza un análisis de la parte especial del Código Penal Militar Policial, que lógicamente contribuirá a la comprensión de las instituciones jurídicas propias de nuestra materia penal militar policial. Estas publicaciones representan aportes al conocimiento y comprensión en materia penal militar policial y contribuyen y respaldan al ejercicio de una justicia especializada. Expreso mi reconocimiento al Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, CAEG, a sus integrantes, autores, a sus presentadores,
por el trabajo académico desarrollado y por su contribución permanente a la formación jurídica excepcional. La Presidencia del Fuero Militar Policial ratifica su compromiso con la investigación, la producción doctrinaria y la capacitación continua, que contribuye lógicamente a nuestra especialización y consolidación. Muchas gracias, señor. Acto seguido, el señor presidente del Fuero Militar Policial hará entrega de unos diplomas a nuestros presentadores. Invitamos al señor presidente aquí al centro, por favor, al contraalmirante de Cuerpo Jurídico Luis Jiménez Ames, para la entrega del certificado. Asimismo, invitamos al general del Cuerpo Jurídico, Juan Monroy Mesa, por favor al centro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra mesa.